Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido Valenzuela y en esta oportunidad veremos el tema de los Incoterm 2020, ¿no? Veremos el tema de las modificaciones que han dado según la última actualización de los Incoterms y ver también pues la utilización de los mismos. A ver, antes de empezar tenemos, y quiero recalcar, ¿no?, el tema de por qué se ha dado esta actualización de los Incoterms. Recordemos que la actualización se da cada 10 años, ¿no? Eh, lo que se busca no es cambiar automáticamente el uso, ¿no?, o los Incoterms en sí como teoría. Lo que se busca, ¿no?, es el tema de la mejora a nivel pues, de logística internacional, ¿no?, del flujo de mercancías. ¿De qué manera? El mismo mercado internacional nos brinda cierta información, la cual nos hace tomar la decisión de elaborar, de mejorar, de acondicionar algunos de los Incoterms que ya estamos utilizando para darnos una facilidad en base al comercio internacional. Y ahora nos vamos a dar cuenta a qué medida. Primeramente hay que entender, ¿no?, cómo definimos, cómo vemos a los Incoterms. Los Incoterms no son leyes, eso es lo primero que debemos sacarnos de nuestra mente. No hay un documento, no hay una normativa que nos diga el Incoterm tal se debe regir de tal y tal forma. No. Los Incoterms son reglas internacionales con un lenguaje internacional para la interpretación de los términos comerciales, tales como el establecimiento de algunos derechos y obligaciones de las partes, comprador, vendedor, la cual vamos a plasmarla en nuestro documento denominado Contrato de Compra-Venta Internacional. Además de esto, entendamos a los Incoterms como el tema de especificación de obligaciones, ¿no?, en tanto monetario y riesgo o el tema pues de pasar, ¿no?, el riesgo de la mercancía a la contraparte. De esta manera es como tenemos que entender a los Incoterms. ¿Cuál es su finalidad? Establecer un conjunto de reglas internacionales, ¿no? Ya lo mencioné, es un tema, es como un idioma, es un idioma para los que trabajamos en negocios internacionales, en comercio. Lo que se va a buscar con esto es disminuir o evitar cualquier incertidumbre que pueda, ¿no?, que pueda llevarse a cabo, que pueda aparecer entre las partes, entre los compradores y vendedores, porque recordemos que a veces hay malas interpretaciones. Por ejemplo, una de estas puede ser lo siguiente. Yo soy exportadora, imaginemos, ¿no?, Miguelito es el importador. Yo exportadora, ¿no?, quedo con Miguelito que voy a venderle en FOB, pero como yo solamente dije FOB, ¿no?, yo que estoy actualizada con el tema de los Incoterm, no entiendo qué le voy a ofertar en Incoterm 2020. Pero Miguelito no trabaja con la última actualización, él lo trabaja con el Incoterm 2010. Como no lo hemos pactado, ¿no?, eh, escritamente el tema de qué Incoterm se va a utilizar de qué año, ahí ya hay una mala interpretación, lo cual va a ocasionar ¿qué cosa? Conflictos entre las partes. Por eso, una de las características sumamente importantes es colocar bajo qué Incoterm se está trabajando. Muy aparte de colocarse su network, FOB, CFR, debemos aprender a redactar correctamente en el contrato de compra-venta internacional cómo debería ir el Incoterm a utilizar por las partes, que ahora vamos a ver a continuación. Otra de las finalidades es, como nos menciona la presentación, darse esta disímil interpretación podría conllevar a malentendidos, que ya lo vemos porque en el ejemplo, litigios y procesos que se reflejan en una pérdida de tiempo y dinero. Tiempo y dinero es lo que menos debemos tener, ¿no?, en estos procesos. Recordemos que el comercio internacional tiene que ser rápido y nos tiene que dar utilidades. Y justamente por eso tenemos los Incoterm, los cuales nos ayuda y facilita todo este proceso. Las reglas Incoterm nos van a describir lo siguiente: obligaciones, riesgos y costos. Esas tres cosas son las que interpretamos en base al Incoterm a utilizar. Obligaciones, quien organiza el transporte, y el tema del seguro. Recordemos que no siempre la carga debe ser asegurada, ¿no? Algo muy puntual aquí: nadie te obliga a asegurar tu carga a menos que uses o trabajes con un Incoterm que sí lo estipula. ¿Quién consigue los documentos de embarque y las licencias de exportación e importación? Es una obligación y se debe pactar cuál de las partes tiene esa función. El tema de los riesgos, dónde y cuándo se entrega a vender la mercancía, porque ahí justamente en ese punto, en ese momento hacemos la transferencia de riesgos a la contraparte. En base al tema de costos,
¿no? ¿Qué costos va a asumir ya sea el vendedor, el comprador, qué transporte, qué tipo de embalaje no se va a colocar, quién va a descargar, ¿no? ¿Quién va a poner los temas de seguridad? Toda esa información, todas esas características vienen de la mano con el Incoterm que vamos a utilizar. Y es por eso que es sumamente importante siempre estar actualizados con la información. A ver, vamos a especificar claramente aquellos aspectos que están fuera de los Incoterm, que no tiene nada que ver, que los Incoterm no los va a delegar, no los va a visualizar. ¿Ok? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Primero, si existiese o no un contrato de compra-venta, ¿no? Eso no lo estipula el Incoterm. No es que porque yo te venda en CIF, ¿ok? Tienes que ver un contrato. No, eso no lo estipula el Incoterm. Las especificaciones de la mercadería vendida tampoco lo estipula el Incoterm. No es que en el tema del DDP hay unas especificaciones no necesarias para ese producto. No, eso lo ve las partes, ¿no? Tanto vendedor como comprador. El momento, lugar, ¿no? Método o divisa del pago del precio. Eso tampoco lo plasma el Incoterm, ¿no? Vuelvo a repetir, el tema de vender en export no quiere decir que yo voy a pagar en euros y el hecho de que yo venda en sí voy a pagar en yenes. No tiene nada que ver, eso no lo ve el Incoterm. Los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compra-venta tampoco lo vela el Incoterm. Sale ya de las manos, no cumple una función. La mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos que puedan surgir tampoco lo ve los Incoterm. ¿Ok? Eso no engloba. A ver, ¿qué más? El efecto de las sanciones. Recordemos aquí que a ver, según el tema de la última actualización de nuestra Ley General de Aduanas, según Decreto Legislativo 1433, ¿no? Han habido ciertas modificaciones, tanto en algunos despachos de importación y en el tema de los operadores del comercio internacional. ¿Ok? La regulación de estos han sido plasmados de la siguiente manera: han sido regulados como operadores de comercio internacional, como operadores intervinientes y como terceros. Entonces, las sanciones van a ser colocadas según cuál de estas haya cumplido pues el error o ¿no? El tema pues de la infracción. Y estas sanciones están plasmadas en base a una tabla de sanciones emitidas por aduanas. Entonces, tampoco el Incoterm no tiene imposición. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo en CIF no quiere decir que si cumples o infringes algo te voy a cobrar tanto como multa. No, tampoco lo ve los Incoterm. Eso lo ve pues nuestra tabla de sanciones, que está en base a las UITs y según quién haya incumplido, pues, ¿no? Otro aspecto que está fuera de los Incoterm es la fuerza mayor, por tema pues por un término de excesiva onerosidad, tampoco lo ve el tema de los Incoterm. Así como los derechos de propiedad intelectual tampoco va de la mano de los Incoterm. ¿Ok? Y por último tenemos el sistema, lugar o legislación de controversias en caso de un incumplimiento. Este último punto, ¿ok? Lo debe colocar tanto el vendedor como el comprador según un análisis y habiendo llegado a un acuerdo en el contrato de compra-venta internacional. Y para dar solamente no un hincapié en esto, es que muchos empresarios no ponen en un contrato esta estipulación. Si es que llegase a haber un tema de controversia, se resolverá en el país de origen o en el país de destino. Esa información es sumamente importante porque si verdaderamente llegase a suceder una controversia, nadie sabría dónde se debería resolver. Si en Perú, de repente estoy exportando a China, si en China, entonces ahí ya estamos entrando en un tema de conflicto. Vamos a aclarar algo sobre el tema de los Incoterm 2020. ¿Ok? Estos Incoterm no son en sí mismas un contrato de compra-venta, ya lo mencionamos, es un lenguaje internacional. No solo forma parte de este contrato cuando se incorporan a uno ya existente. El contrato de compra-venta internacional es un formato ya previsto y estructurado. No, yo no armo un contrato específico cuando yo vendo en FOB, en Export, en FCA, en CIF, no. El contrato es único, solamente que se le cambie el contenido, ¿no? Entonces, los Incoterms tampoco van a disponer de una ley aplicable al contrato, tampoco. No es como decir que los Incoterms, y ustedes lo deben entender como un lenguaje, como un idioma más, que lo hablan pues los exportadores, los importadores, los agentes de aduana, la aduana, ¿no? Los almacenes, etc. ¿Qué más podemos ver? Algunas consideraciones que tenemos que tener al tanto en base a los Incoterms 2020, ¿no? Nos menciona, sea apropiada para la naturaleza de la mercancía.
Recordemos que tenemos diversos tipos de mercancías y según la misma pues colocaremos un tipo de Incoterm a trabajar. Sea apropiada para el medio de transporte que trasladará la mercancía. Evidentemente, si yo estoy trasladando o quiero exportar frutos, imaginemos que sean, a ver, ¿qué pueden ser? Rosas frescas. Yo no lo voy a enviar vía marítima por 30 días, ¿no? Porque evidentemente no llegaría fresca esa mercancía. Es por eso que cuando ustedes elijan un Incoterm a trabajar, tienen que tener muy en cuenta el tipo de producto que se va a trasladar, según su naturaleza, el tipo de transporte que se va a utilizar para el traslado de la misma, y pues lo que también va a ser el encontrar es al par, colocar, ¿no? El tema de las responsabilidades tanto para el vendedor y comprador, las cuales deben asumir. Esas son las características o condiciones que debemos tener en cuenta en base a los Incoterm 2020. Eso es lo que les mencionaba al inicio, el tema de cómo debe ir, cómo deben colocar, con qué Incoterm se va a trabajar en el contrato de compra-venta internacional. Entonces, la mejor manera de incorporar las reglas de Incoterm 2020 es de la siguiente manera. Colocarlo con claridad, como ustedes pueden observar. Regla Incoterm escogida, puerto, lugar o punto designado y el término Incoterms 2020. Así es como debe ir. Ejemplos: CIF Shanghai, China, Incoterm 2020. DAP Western City, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, Incoterm 2020. ¿No? DDP Posuso, Xapampa, Pasco, Perú, Incoterm 2020. A más claro, mucho mejor. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver algunos de los cambios, ¿no?, que han surgido principalmente según la actualización a los Incoterm 2020. Lo que vamos a entender a primera instancia es esa estructura que pueden visualizar, ¿no? Lo vamos a poner por el tema de artículo A1, B1, A2, ¿no?, hasta A10 y B10, entendiendo como A las obligaciones de la parte vendedora y B como las obligaciones de la parte compradora, ¿no? El A1, bueno, el A, básicamente el A1, B1, vamos a hablar de las obligaciones generales, el A2, B2, entrega-recepción, ¿no? El 3, transmisión de riesgos, el 4, tema de transporte, el 5, temas de seguro, el 6, documento de entrega y transporte, 7, despacho de exportación e importación, 8, comprobación, embalaje mercado y 9, reparto de costos, finalmente 10, el tema de las notificaciones. De esta manera vamos a observar los cambios que se han dado en base a los Incoterms 2020. Entonces empecemos. En tema de las obligaciones generales, ¿no? ¿Qué cambios han surgido? Ejemplo, el tema del export. En el tema del export podemos ver como punto de A1, recordemos, a ver, solamente para recalcar, A viene a ser las obligaciones de la parte vendedora y B de la compradora, ¿sí? Entonces, vamos con el tema de export. En base a las obligaciones, en el A1, el vendedor, en este caso, está asumiendo o debe asumir el tema, pues, muy aparte de la entrega de mercancías en un punto establecido que es en el local del exportador, ¿ok? O un punto asignado por las partes. El vendedor debe suministrar la mercancía y la factura comercial, ¿no?, el cual debe estar conforme con el contrato de compra-venta que se estipuló, ¿no?, y cualquier otra prueba de conformidad que pueda exigir este contrato. Por eso es que requerimos este tipo de documento. Además, cualquier documento que tenga que proporcionar el vendedor puede ser en papel o en forma electrónica, como ya se ha acordado, o si no existe acuerdo, pues como sea habitual. Lo normal es que siempre manejemos el tema de los documentos en papel, ¿no? Porque podemos observarlo, es lo más tradicional. En el tema del B1, el comprador dice que debe pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de compra-venta. Cualquier documento que tenga que proporcionar el comprador puede ser en papel o en forma electrónica, como se haya acordado, o si existiese acuerdo, como sea hábito. Recordar también que el tema del export, el vendedor no está obligado a cargar las mercancías en el medio de transporte otorgado o brindado por el comprador, ¿correcto? Vamos a ver ahora el cambio que se dio en el tema de entrega o recepción en base al ejemplo de la FCA. En este punto, el vendedor debe entregar la mercancía al porteador o a la persona designada por parte del comprador en el punto designado, ¿no? O en todo caso, ¿no?, en el lugar designado o procurar la mercancía así entrega. Lo que se busca es, si el comprador ya me estipuló a quién voy a entregar la carga, pues entrego la mercancía en el punto donde se designó.
Ahora bien, el vendedor debe entregar dicha mercancía en la fecha acordada, en el momento de plazo acordado, y en algunos casos, ¿ok? Puede darse esto en las propias instalaciones del vendedor y cargado sobre el medio de transporte, el cual ha sido brindado por el comprador, ¿no? Ya vamos viendo unas modificaciones. En el tema del comprador, este debe proceder a la recepción de dicha mercancía cuando se haya entregado según estipulado pues en el A2, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. Otro tema de cambio fue también en el tópico de transmisión de riesgo. ¿En qué puntos vamos a transmitir los riesgos? Ejemplo, en el CPT. En el CPT, el vendedor corre con todos los riesgos por temas de pérdidas o daños de las mercancías hasta el punto en el cual se haya entregado de acuerdo con el A2 que acabamos de mencionar, ¿no? Con la excepción de pérdida o daño causado en la circunstancia descrita en B3, la cual vamos a explicar a continuación. En este caso el CPT, el comprador sabemos que va a correr o va a asumir todos los riesgos de pérdida o daño en la mercancía desde el momento en que se haya entregado, ¿no? Según lo que hemos estipulado anteriormente en el ejemplo anterior. Ahora, si el comprador no da aviso de acuerdo, ¿ok? Con B10 que lo vamos a ver posteriormente, en este punto él va a correr con todos los riesgos de pérdida o daño de esta mercancía. ¿Por qué? Porque eso se ha estipulado, pues, ¿no? En lo ya acordado entre las partes. ¿Ok? Recordemos que para esto surge, pues, un contrato de compra-venta internacional donde se va a colocar todas estas estipulaciones y es sumamente importante tenerlas en cuenta, no únicamente porque las plasmamos, sino porque las llevamos a cabo. En el SIP, por ejemplo, en el tema de transporte, en este caso, pues el vendedor va a tener, ¿no? que contratar el tema del transporte de la mercancía desde el punto de entrega acordado entre las partes, ¿ok? Además de esto, este contrato de transporte que ya sabemos todos que va a depender del tipo de transporte que se va a dar pues en el UC5TER, debe formalizarse en las condiciones correspondientes en temas, perdón, del vendedor, ¿ok? Y este proporcionar un transporte para el tema de la ruta usual, ¿no? Que maneja pues estas cargas, ¿correcto? Ahora, el comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar el contrato de transporte. Si yo trabajo con medio de transporte, pues yo como comprador no tengo ninguna obligación de hacer el tema formal, pues no de la adquisición de este servicio. En base a otra modificación que también ya es muy visible y más adelante lo vamos a ver mucho más claro, es el tema del CIF, ¿no? Aquí básicamente quiero recalcar lo siguiente. El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar un contrato de seguro. Recordemos que el seguro ustedes lo van a poder aperturar, no por parte del comprador, con cualquier empresa privada, ¿no? Sin embargo, el comprador debe proporcionar al vendedor, si es que éste lo solicita, cualquier información que se necesite, ¿ok? Siempre tiene que estar predispuesto a ayudar según la información que le solicite la contraparte. Eso es básicamente lo que hago mención en el tema del seguro. Ahora, también es sumamente importante entender que según lo que se acuerda entre las partes, ¿no? Que puede ser un tema tradicional que ya esté estipulado, como ya conocemos el uso del sí. En este caso, pues, el seguro debe contratarse con aseguradores o con una compañía de seguros de buena reputación. Aquí no es que porque voy a tratar de disminuir costos, voy a ir con una compañía que es nueva o que de repente nunca ha manejado ningún tipo de envío de cargas, no. Lo que se recomienda es que la empresa sea confiable. Para de esta manera, cuando esperemos que no suceda, y lamentablemente si sucede, un problema, una incidencia, podamos pues reclamar directamente al asegurador, ¿correcto? Y no tener problemas. Imagínense que algo sucede en el transporte y lamentablemente, ¿no? La carga, no sé, se cae al mar, ¿no? Por un tema pues de oleaje, y como yo he contratado un seguro de una empresa nueva, de repente la empresa no va a cubrir todo el porcentaje, de repente la empresa no me va a querer devolver. Para evitar eso, vamos a trabajar con una empresa confiable. En el tema del DAP, vamos a ver el tema de documentos de entrega y transporte. El vendedor va a tener que proporcionar, ¿no? al comprador
y evidentemente esto es muy importante, a expensas del vendedor, cualquier documento exigido que permita al comprador hacerse cargo de la mercancía. ¿Por qué es a expensas del vendedor? Recordemos que el DAP ya va casi al último, ¿no? En el tema, pues, del filtrado de los Incoterm. Por ende, el vendedor tiene muchas más exigencias que cumplir y muchas más obligaciones. Ahora bien, el comprador debe aceptar el documento proporcionado según lo dispuesto en el A6, ¿no? Según lo que el vendedor, pues, adjunte o envíe. Según el tema de la DPU, que es lo nuevo, es la novedad en los Incoterm 2020, ¿no? Recordemos que ese es el DAP. ¿Qué desapareció? El DAT, ¿no? Ha sido cambiado, básicamente ha sido mejorado por el DPU. Aquí vamos a hablar un punto sumamente importante que es el despacho de exportación e importación. En este punto, para el DPU, el vendedor debe llevar a cabo y pagar los trámites de despacho de exportación y de tránsito, los cuales son exigidos por el país que exporta, ¿no? O en caso vayan a pasar por un tema, pues, de escalas, por el país de tránsito o los países de tránsito, ¿no? Entonces, el vendedor tendrá también que brindar ayuda al comprador con el tema del despacho de importación, porque vuelvo a recalcar, si nos damos cuenta ya estamos solamente a uno, ¿no?, de terminar todo el tema de la clasificación de Incoterm, porque lo que sigue es el DDP, que ya viene a ser el final. El vendedor se encarga de llevar la mercancía desde origen hasta los almacenes o la fábrica del comprador, que se vendría a ser el último, el DDP. Por parte del comprador, para el tema del DPU, el comprador va a brindar ayuda al vendedor para poder obtener los documentos que faciliten el despacho de exportación y tránsito. Miren muy bien lo que menciona aquí. Brinda ayuda, ¿ok? Brinda ayuda, mas no realiza el proceso. Entonces, el comprador debe llevar a cabo y pagar todos los trámites exigidos por el país de importación, tales como licencias, la acreditación de seguridad para la importación, el tema de inspección previa al embarque y cualquier otra autorización oficial. Todo eso va a ser por cargo o por encargo de quién? Del comprador. A ver, en el tema del DDP, que como mencionaba era el último, ¿no?, que hablamos de la comprobación de embalaje y marcado, que es básicamente el punto modificado, el vendedor debe pagar los costos de aquellas operaciones de verificación, que aquí mencionamos como el tema de calidad, medida, pesos, etcétera, que se requieren, ¿no?, al objeto de entregar la mercancía, ¿no?, de acuerdo con lo que mencionamos en el A2. El vendedor debe embalar y marcar la mercancía de manera apropiada para su transporte, a menos que las partes hayan acordado lo contrario, ¿no? Y por parte del comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor. ¿Por qué? Porque el DDP, vuelvo a repetir, lleva la mercancía del vendedor desde inicio hasta la fábrica o almacén del importador, haciéndose cargo tanto de la movilización de las mercancías como de la documentación, así como los pagos. ¿Ok? Esto en base al DDP. Vamos a hablar ahora y poner como ejemplo el tema del FOB en base a los repartos y costos. En este punto, lo que vamos a observar es lo siguiente. El vendedor pagará todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con el A2, que ya lo hemos visto al inicio. Los costos de proporcionar la prueba usual al comprador, según lo estipulado en el A6, de que la mercancía se ha entregado, debe pagar cuando sea aplicable los derechos e impuestos y cualquier otro costo que esté relacionado con la exportación que estamos realizando. Ahora bien, por parte del comprador, este debe pagar pues los costos relativos a la mercancía desde aquel momento en el cual se haya hecho entrega de la misma, ¿no? Además de esto, eh, también debe pagar al vendedor, ¿no?, aquellos costos y gastos relacionados con el tema de la prestación y ayuda que ha brindado pues en base a la documentación e información, ¿no? Así como también de derechos, impuestos y cualquier otro relacionado con el despacho de tránsito de importación según lo que estipulamos en el D7. Vamos a ver el tema del FAS en base a las notificaciones. Aquí en el FAS entendamos lo siguiente. El vendedor, ¿no?, debe proporcionar al comprador aviso suficiente, ¿ok?, o de que la mercancía se ha entregado de acuerdo con el punto A2, que ya lo mencionamos al inicio, o bien de que el buque no ha procedido a la recepción de las mercancías dentro del plazo acordado. Recordemos que en el tema de comercio internacional todo se va a regir a través de plazos, ¿ok?
Entonces, por parte del comprador, también debe dar aviso suficiente al vendedor de cualquier documento o requisito de temas de seguridad en base al transporte se requiere, ¿no? De repente un tema del nombre del buque, en base de repente al punto de descarga, ¿no? A la movilización, etc. Y este debe ser evidentemente dado dentro del plazo acordado. Esta parte es sumamente importante, ¿por qué? Porque es el nuevo enfoque que se ha tenido, que se ha percibido en base a los Incoterms 2020. Vamos a ver en base al tema de la introducción, ¿no? Recordemos que esa actualización se da para mejorar, para facilitar el bienestar y el tema del trabajo de las partes que participan en el tema de comercio internacional. En base a los contratos, el tema de los contratos a utilizar deben ser pactados claramente en estos documentos de contrato de compra-venta internacional y todo lo que conlleva la misma. En tema a las notas explicativas, ¿ok? Recordemos aquí que hay reglas y sugerencias ilustradas, ¿no? Si ustedes pueden adquirir el libro de Incoterm 2020 según la Cámara de Comercio Internacional, visualmente se puede entender cada uno de estos Incoterms. Pero siempre se menciona que el entendimiento preciso lo vamos a tener pues cuando estamos en la práctica, ¿no? Viviéndolo, haciendo una exportación y la venta se ha dado pues en un CIF, un CFR, vamos a ir comprendiendo más a profundidad el uso de la misma, lo cual no quita que debemos estar informados constantemente. Aquí también mencionar que el tema pues no nos dice se reordena el contenido de las reglas relevando a la entrega y el riesgo, justamente uno de los cambios que se ha dado para el Incoterm 2020. Vele con la mención a bordo. A ver, aquí nos menciona lo siguiente. Cuando se venden mercancías en condiciones FCA, ¿no? Para transportarlas por mar, se podría incluir en la relación comercial mecanismos de pago documentales, en cuyo caso el comprador puede solicitar al porteador que al emitir el BL incluya leyenda a bordo, cosa que pues antes no se hacía. Solamente emitíamos el BL y ya con eso era suficiente. Ahora podemos colocarle la mención a bordo. En el tema de la entrega, según lo que estipula, por ejemplo, el Incoterm FCA, se completa antes de la carga de la mercancía a bordo del buque. Otra característica que también debemos ya estar asumiendo y sacando la modificación, pues, ¿no? Entonces, por esta razón, nos dice que los artículos A6 y B6 del FCA de Incoterm 2020 disponen una nota explicativa adicional. ¿Por qué? Porque ya se ha cambiado pues el tema, se ha desdoblado, hay que entenderlo así, se ha desdoblado para el tema de las entregas. ¿Correcto? Por eso es que tiene una nota explicativa. Ok, vamos a ver un poquito del tema del Free Carrier, que es lo que estábamos mencionando ahorita, ¿ok? Que es el tema del FCA, en base al documento de entrega y transporte. Aquí, lo que quiero que tomemos muy en cuenta es lo siguiente, ¿no? Nos dice, el vendedor debe proporcionar al comprador el documento o documento de transporte usuales para el transporte contratado de acuerdo con el punto 4. Este documento de transporte debe cubrir la mercancía del contrato y estar fechado dentro del plazo acordado del embarque. Recordemos que hay fechas de embarque, de descarga, ¿no? Entonces tenemos que marcarlo según esa información. Ahora bien, por parte del comprador, este tendrá que aceptar, ¿no? El documento de transporte proporcionado según lo dispuesto en A6 si está en conformidad con el contrato. Todo va a regir, todo va a ir de la mano del contrato de compra-venta internacional. ¿Ok? Todo va de la mano de eso. Vamos a pasar a observar el tema de la disposición del transporte con medios propios. Por ejemplo, nos indica lo siguiente. Nada impide que un vendedor en una regla D disponga el transporte sin contratar los servicios de un tercero, utilizando sus propios medios de transporte. Cuando mencionamos a la regla D, recordemos el DAP, DPU, que ahora es DPU, y el tema del EDP. En una compra en FCA,
Nada impide que el comprador utilice su propio vehículo para recoger la mercancía y transportarla hasta sus instalaciones, cosa que antes no se manipulaba mucho, ¿no? Ahora sí se puede dar. No hay nada que nos impida, no hay un reglamento, no hay nada estipulado, a menos que pues lo coloquen en el contrato de compra-venta internacional como un acuerdo que hayan llegado entre las partes, que eso sería totalmente distinto. En base a las reglas de Incoterm 2020, pues estas nos van a permitir expresamente no solo que se formalice en contrato de transporte, sino también que simplemente se disponga el transporte necesario. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, requerimos de ciertos documentos para poder hacer ciertos temas de traslado, pero con el tema de los Incoterm 2020, okay, muy a pesar de que tengamos el documento de transporte, también se nos va a poder exponer pues en base al transporte que por necesidad tenemos que pues obtener, ¿no? De eso nos está tratando de hablar un poquito el tema de esta disposición. Aquí, eso sí es sumamente importante en base a la cobertura, ¿no? A la incidencia en la cobertura y el cambio total que se le ha dado de la misma en base al CIF y el SIP, cosa que debemos diferenciar. Por ejemplo, cuando hablamos del CIF en base a la cobertura perdón, de seguro, se va a seguir manteniendo el mínimo según la cláusula C del 110% del seguro. En base al SIP, ¿no? Se cambia seguro a todo riesgo y la cláusula será de 110%. Entonces tengamos en cuenta eso. En el SIP se mantiene con cláusula C, el seguro es mínimo en base al 110%, y en el SIP sí ha habido la modificación porque se cambia un seguro a todo riesgo y la cláusula a 110%. Ahora, ¿de qué entendemos o cómo vamos a recabar esa información de qué cláusula, no? Y esto va a provenir, pues, en el Instituto, de Aseguradoras de Londres. Tenemos tres tipos de cláusulas, A, B y C. La A cubre 16 riesgos estándar. La B solamente cubre 11 y la C solamente cubre 7. Entonces, como nos podemos percatar en el SIP, como es un seguro a todo riesgo, está asumiendo todo, súper asegurada esa mercancía. Mientras que en el SIP solamente pues, es lo básico, ¿no? Los 7 riesgos están. Para ver un poquito más definido, aquí lo vamos a poder encontrar. Por ejemplo, nos dicen, tipo A, son aquellas coberturas a todo riesgo en base a pérdidas, daños, pero tienen algunas excepciones. Por ejemplo, si es que estos se han producido por temas de desgaste, embalaje inadecuado, por demoras, por un tema de insolvencia, porque eso ya corre por parte pues del vendedor si está exportando. ¿Ok? Yo como vendedor debo acondicionar la carga para que según el viaje, según el transporte en el cual va a poder trasladarse, pues mantenga la misma, ¿no? O sea, mantenga el valor, mantenga la naturaleza de nuestras mercancías, sin que se dañen durante el transcurso. Cuando hablamos del tipo C, ¿no? Estos se van a enfocar en riesgos relacionados, nos menciona, a temas de incendios, explosiones, colisiones, temas también de abordajes, ¿ok? Por pérdida de valor, por temas de acciones de olas. Recordemos que en el transporte, pues, marítimo muchas cosas pueden pasar. Puede haber un tema de tormenta. El oleaje también afecta y ha afectado constantemente a muchos embarques. Entonces, por eso es que le colocamos seguros a las cargas, ¿ok? Aquí hacer hincapié en lo siguiente. Si bien es cierto, ustedes van a seleccionar un medio de transporte por un tema económico, que la mayoría se guía por eso, y por un tema también de capacidad de la embarcación. Eso está súper genial, nadie dice que no se haga así. Pero los seguros también que ustedes coloquen a sus cargas, muy aparte del SIP y el SIF que ya nos obligan, ¿no?, a un tipo de cláusula, es también entender a qué podría estar predispuesto mi mercancía. Si lo envío vía marítima, tenemos lluvias, tenemos tormentas, tenemos demasiado calor, ¿no?, la temperatura. Hay muchas cosas de las cuales puede estar afectada. Entonces, según el valor o naturaleza de tu carga, debes acondicionar y pagar un seguro correspondiente. Más vale prevenir que lamentar. Ok. Luego tenemos el tipo C, que tiene características similares al del B, aunque con menores coberturas porque lo entendemos como el tema de cobertura básica, ¿no? Se van a excluir, por ejemplo, el tema de pérdidas producidas por entrada de agua durante la carga y descarga. Eso no va, pues no, eso no incluye, ¿no? Ya sería mucho, pues, ¿no? Porque como es un tema básico, solamente va a acarrear aquellas cosas como incendios, explosiones que se puedan surgir, ¿no?, durante el traslado de nuestras cargas. A ver, vamos a ver esto que fue, como les mencionaba, el tema, pues la novedad, ¿no?, lo que todos esperábamos. Recuerden que al inicio, ¿no?, antes de que
ya se tenga la información verídica del cambio o de la actualización de los Incoterm 2020, se pensaba mucho que, no se decía básicamente, si ustedes preguntaban, no leían artículos, que ya no iba a existir el Export, que ya no iba a existir el DDP, ¿no? Que ya no iba a existir el FCA por su poco uso, entre otros, ¿no? Se mencionaban muchas ideas subjetivas porque no teníamos pues la información a la mano. Entonces, lo que verdaderamente pasó, y como ya sabemos muchos, ¿no? Porque nos hemos venido actualizando y más en los Incoterm 2020, es que yo siempre digo, no se cambió, se mejoró de DAT al DPU. ¿Ok? Eso es lo que se logró, un cambio, una mejora para el tema de ayuda en el comercio internacional. Por ejemplo, el DPU, que es el denominado Delivered Place Unloaded, ¿ok? Que es mercancía entregada en un determinado lugar y descargada, ¿ok? Descargada. Aquí se recalca que el lugar de destino podría ser cualquier lugar y no solamente una terminal, o sea, nos da muchas más opciones, ¿no? La empresa vendedora debe asegurarse de que el lugar donde tiene la intención de entregar la mercancía es uno donde podrá descargar. Eso es algo evidente, ¿no? Recordemos que pues nosotros como empresarios a la hora de entregar una mercancía tenemos que saber si el tema de infraestructura nos va a permitir hacer el tema de la descarga, porque de repente nos dice la contraparte, yo necesito que me entregues la mercancía en tal punto, y es un punto donde mi camión no puede, bueno, vamos a suponer, ¿no? Que para el tema de uso según el tipo de transporte, mi embarcación no pueda llegar, no pueda descargarla, todo un caos, me va a ocasionar más gastos a mí, más costos, perdón, a mí como vendedor. Entonces, viendo eso, ya debemos estipular que también el lugar lugar de entrega o de traslado del riesgo sea un lugar adecuado para la descarga. Ahora nos pregunta, ¿quién corre con el riesgo por cualquier pérdida que pueda ocurrir mientras la mercancía está retenida en el puerto de entrada en el país de destino? Lo cual nos lleva a lo siguiente. Aquí está. DPU, entregada en lugar descargado, ¿no? Nos dice lo siguiente. El vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando ésta, una vez descargada, porque recordemos que esa es la característica del DPU, ¿no? Eh, se pone a disposición del comprador o en lugar de destino designado o en el punto acordado en este lugar si se acuerda tal punto. Si no, ya sabemos dónde va a ser descargada la mercancía. El vendedor debería asegurarse de que ésta no esté en condiciones de organizar la descarga en el lugar designado, ya lo vimos. No podemos quedar con el comprador un lugar en el cual para nosotros como exportadores se nos dificulta el tema de la descarga de las mercancías. El vendedor se encarga del despacho de exportación, pero no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para su importación ni de realizar ningún trámite aduanero de importación y, peor aún, pagar algún derecho de importación. Eso no está o no corre por parte del vendedor, ¿correcto? Eso es en base al DPU. Vamos a ver las reglas para cualquier modo o modo de transporte, que eso ya lo manejamos por el tema de los Incoterm 2010. ¿no? Export es en fábrica, para entenderlo, FCA, franco porteador, CPT, transporte pagado hasta, SIP, transporte seguro pagado hasta, DAP, entrega en lugar, DPU, que es lo nuevo, entrega en lugar, pero con la característica que es descargada. DDP, entrega derechos pagados, ¿no? Ahí vemos los extremos, que es el export, donde el comprador o importador no hace nada, y el EDP, donde, perdón, el export, donde el vendedor no hace nada, porque recordemos que todo lo va a hacer el comprador, y el DDP, donde pues la otra parte no hace nada, ¿no? Yo como comprador me quedo tranquilito porque mi exportador va a llevar mi carga hasta mis almacenes o hasta de repente mi fábrica, donde yo le indique mi país, pues, ¿no? Ok. Las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores. Para el tema de transporte marítimo y vías navegables interiores vamos a trabajar con el FAS, FOB, CFR y CIF. ¿Ok? Con estas cuatro trabajamos para el medio marítimo, para el transporte marítimo. Mientras que las restantes, pues las vamos a trabajar para el tema de uso de varios tipos de transporte. ¿Ok? Entonces, esto sería lo visto en base a las modificaciones que han podido surgir del tema de los Incoterm 2020. ¿no? Solo hacer hincapié
en que hemos hecho solamente algunas modificaciones porque ya teníamos conocimiento de lo que conlleva el uso de cada uno de los Incoterms según pactados en el Incoterm 2010. Entonces, hemos visto aquellas modificaciones que se han dado. Pero no, no me queda más que también decir, ¿no?, que es bueno tratar de leerse toda la guía en caso pues no se maneje muy bien los Incoterms. Y para poder hacer un review, ¿no?, de todo lo visto, ahora vamos a pasar a aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, nos dice, el término CFR puede utilizarse para transportar carga por vía aérea, ¿no? Recordemos el tema, pues, según modo de transporte, cómo están clasificados o seleccionados los Incoterms. Podremos, ¿no?, utilizar el CFR para temas de carga por vía aérea. Muy bien, no podemos utilizarlo, ¿ok? Es falso. ¿Por qué? Porque lo vemos para temas de transporte marítimo o vías navegables, temas acuáticos. Siguiente, el término FOB debe ser acompañado del puerto de destino convenido. Recordemos, FOB, free on board, no libre a bordo. Nuestra obligación es llevar la carga a bordo del buque. Aquí lo que nos indica es, al utilizar el Incoterm FOB, este debe ser acompañado del puerto de destino convenido. Muy bien, verdadero. ¿Por qué? No puede ser posible que nosotros vendamos en FOB y no saber en qué puerto se debe cargar la mercancía, ¿no? Tenemos Puerto del Callao, tenemos Paya, tenemos varios puertos en los cuales en el Perú podríamos cargar mercancías. Entonces tiene que estar colocado el puerto también de destino convenido, tanto de origen como de destino. Al vender en términos FOB Miami, la carga la entregaremos a un transportista, ¿no? Dice, cuando utilicemos el término FOB Miami, la carga la entregaremos a un transportista. Muy bien, falso, no entregamos a un transportista. Siguiente, nos dice, al vender en términos FCA, la mercadería puede transportarse por vía aérea, pero no por vía marítima, ¿no? Al venderse en términos FA, la mercadería puede transportarse por vía aérea, pero no por vía marítima. Muy bien, falso. ¿Por qué? Solamente retrocedamos para entenderlo. ¿Qué nos menciona aquí? Estos aquí son los que trabajamos para temas de marítimos. En Export, el vendedor está obligado a cargar el vehículo de transporte. Muy bien, falso. Lo mencionamos al inicio, ¿correcto? El tema del export, como vendedor no estás en la obligación de colocar la mercancía a cargarla o cargada en el vehículo que es otorgado por el comprador. No es tu obligación. Sigamos entonces. A ver. Los Incoterms no se ocupan de la transmisión de la propiedad de un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Leamos bien, dice, los Incoterms no se ocupan de la transmisión de la propiedad en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Muy bien, verdadero. ¿Por qué? Entendamos lo siguiente y lo mencionamos al inicio. Hay cosas en las cuales los Incoterms no tienen nada que ver. ¿Okay? Por ejemplo, el tema pues de transmisión de propiedad en base a tu contrato de compra-venta internacional, lo vimos, ¿no? Siguiente, los Incoterms no influyen en la determinación de los elementos del precio de los productos en una operación de comercio internacional. Dice, ¿no influyen? Muy bien, falso. Recordemos que según el Incoterm utilizar, yo como vendedor voy a acarrear más costos y por ende mi precio va a tener que ser más elevado, ¿no? Porque hay más costos durante el proceso. Siguiente, los Incoterms se superponen a los términos considerados en un contrato de compra-venta, ¿no? Dice, los Incoterms se superponen a los términos considerados en un contrato de compra-venta. ¿Qué vendría a ser esto? Muy bien, falso. Siguiente, los Incoterms determinan deberes y obligaciones entre comprador y vendedor en una operación de comercio internacional. Totalmente cierto, excelente, ¿verdad?
Porque al usar un Incoterm voy a determinar cuáles son las obligaciones tanto del exportador como del importador. Nos dicen, al ofertar en términos FOB, el vendedor debe cumplir con los trámites necesarios para conseguir la emisión del conocimiento de embarque. A ver, volvemos a leer. Al ofertar en términos FOB, el vendedor debe cumplir los trámites necesarios para conseguir la emisión del conocimiento de embarque, teniendo en cuenta que el FOB es Free On Board. ¿Verdad? Excelente. En una operación de comercio internacional, al aplicar el término CIF, el comprador se hace cargo de los gastos y trámites de exportación. Nos dice que el comprador se va a hacer cargo. Totalmente falso. Excelente. Siguiente. En una operación de comercio internacional, al aplicar el término CIF, el comprador se hace responsable de los gastos de transporte y seguro internacional de la carga, ¿no? Acá nos dice que el comprador se va a hacer responsable del seguro y de los gastos de transporte. Totalmente falso, porque el vendedor debe ser quien se haga responsable del seguro y el fletaje internacional de las mercancías. Excelente. Los Incoterms no se ocupan de los problemas que puedan surgir por el incumplimiento de un contrato, recordando lo que vimos a inicios, que habían puntos en los cuales los Incoterms no tenían pues un tema de acogimiento, ¿no? Es totalmente verdadero. Los Incoterms no tienen nada que ver, no tienen potestad sobre un tema de incumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque ya un Incoterm estipula cuáles son las obligaciones de las partes. Nos dice, al ofertar en términos CFR en una operación de comercio internacional, transferimos el riesgo de daño a la mercadería cuando ésta llega al puerto de destino. ¿Verdad? ¿Totalmente? Muy bien, totalmente falso. Siguiente. En términos export, para entrega de la carga en un punto fuera de las instalaciones del exportador, este tiene la obligación de entregar la mercadería descargada del vehículo que la transporta hasta llegar al lugar convenido. Es totalmente falso. Muy bien. Luego nos dice, la selección de un Incoterm en una operación de comercio internacional influye en el costo de la mercadería. Si la selección de un Incoterm en una operación de comercio internacional influye en la mercadería, recordemos que en el punto en el cual trabajemos con un Incoterm, por ejemplo, si yo trabajo un tema de exportación en export, yo como exportador, como vendedor, me hago responsable pues, de entregar la mercancía en mi almacén o mi fábrica, y mis costos serían pues el costo de la mercadería, del envase, del empaque, del embalaje y nada más, ¿verdad? Evidentemente eso sumarle mi utilidad. En cambio, si yo vendo con un tema pues de, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo vendo, a ver, un DDP, yo me encargo de todo lo antes mencionado, del transporte interno, del seguro, documentación de exportación, documentación de importación, pago de aranceles, coma, etcétera, hasta dejar la mercancía en la fábrica y o almacén del comprador. Entonces, voy a preguntar, ¿la selección de un Incoterm en una operación de comercio internacional influye en el costo de la mercadería? Sí podría influir, ¿verdad? Por el tema del coste. En el término FCA, la entrega de la mercadería o mercadería puede realizarse en los almacenes del vendedor. En el término FCA, la entrega de la mercancía puede realizarse en los almacenes del vendedor. Totalmente cierto, ¿verdad? Y como último, nos dice, en el término CPT, el vendedor debe contratar el seguro de transporte internacional y el flete hasta el lugar de destino. Totalmente falso. Excelente. Entonces,
Esto sería lo visto y lo revisado en base a las modificaciones que se han dado con la actualización de los Incoterm 2020, ¿no? Esperando que haya sido de gran ayuda la información y siempre recalcando que es sumamente necesario que ustedes adquieran información y si es posible del libro de Incoterms de la Cámara de Comercio de Lima, porque ahí van a encontrar todo mucho más explicado paso a paso. Espero que vuelvo a recalcar la información le haya sido de su utilidad y sería hasta otra oportunidad.